En una concurrida cafetería del centro de la Ciudad de México, María, una joven camarera de 25 años, se movía ágilmente entre las mesas, llevando café recién hecho y atendiendo a los clientes con su característico buen humor. Su sonrisa radiante y su personalidad vivaz eran un imán para los parroquianos, quienes disfrutaban de su amabilidad y eficiencia al servir. María había llegado a la capital desde un pequeño pueblo en el sur del país, con sueños de una vida mejor. Trabajar en la cafetería le permitía mantener a su madre enferma y ahorrar un poco de dinero, con la esperanza de algún día abrir su propio negocio. A pesar de las largas jornadas y los clientes exigentes, María nunca perdía su entusiasmo. Creía firmemente que su esfuerzo y dedicación la llevarían a alcanzar una vida más plena. Una mañana, cuando María se acercaba a tomar el pedido de un cliente habitual, su mirada se cruzó con la de un apuesto hombre sentado en una de las mesas del fondo. Era la primera vez que lo veía por allí, y algo en su porte y su expresión seria llamó inmediatamente su atención. Sus ojos oscuros parecían esconder una historia, una profundidad que intrigó a María. «Buenos días, señor. ¿Qué puedo servirle?», preguntó con su usual amabilidad, intentando disimular el ligero nerviosismo que la invadía. El hombre la miró fijamente por unos instantes antes de responder. «Un café negro, por favor». Su voz grave y su mirada penetrante hicieron que María sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Mientras se alejaba para cumplir el pedido, no pudo evitar lanzar una discreta mirada hacia atrás, observando al enigmático cliente. Cuando regresó con el café, el hombre le dirigió una sutil sonrisa que hizo que el corazón de María diera un vuelco. Intercambiaron unas breves palabras y María se sorprendió a sí misma, sonrojándose ante la atención que le prestaba este desconocido. A lo largo del día, María se encontró a sí misma buscando con la mirada al misterioso cliente, sintiéndose extrañamente atraída por su presencia. Cada vez que pasaba cerca de su mesa, se aseguraba de atenderlo con una sonrisa un poco más amplia y una actitud más solícita. Él, por su parte, parecía observarla con creciente interés, aunque mantenía una actitud discreta y reservada. Cuando llegó la hora de cerrar, María se sintió decepcionada al ver que el hombre se había marchado. Sin embargo, justo cuando se disponía a recoger las últimas mesas, él reapareció en la puerta, con una expresión decidida en su rostro. «Disculpe, señorita», dijo acercándose a ella. «Me preguntaba si aceptaría cenar conmigo esta noche». María se quedó sin aliento, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Nunca antes un cliente le había hecho una invitación de ese tipo, y mucho menos alguien que parecía tan misterioso y distante. Titubeante, pero sintiéndose halagada, aceptó la propuesta. «Me encantaría», respondió, sintiendo como si una oleada de calor le subiera por las mejillas. El hombre esbozó una sonrisa satisfecha y le entregó una tarjeta con su nombre y número de teléfono. «Paso por ti a las 8, ¿de acuerdo?», dijo antes de salir de la cafetería, dejando a María con el corazón acelerado y una mezcla de emoción y nerviosismo. Esa noche, mientras se arreglaba frente al espejo, María no podía dejar de pensar en el giro inesperado que había dado su día. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se había fijado en ella? Una simple camarera. Miles de preguntas daban vueltas en su cabeza, pero una certeza se hacía cada vez más fuerte. Esta cita podría ser el comienzo de algo verdaderamente especial. Justo cuando el reloj marcaba las 8, el timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de su misterioso pretendiente. Con una última mirada a su reflejo, María tomó una profunda respiración y se dispuso a abrir la puerta, lista para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Cuando María abrió la puerta, se encontró frente a frente con el apuesto hombre que había cautivado su atención en la cafetería. Vestido con un elegante traje oscuro, él le dedicó una cálida sonrisa que hizo que el corazón de María diera un vuelco. «Buenas noches, María. Te ves preciosa», dijo él, con una voz grave y aterciopelada que envió escalofríos por todo su cuerpo. «Gracias», respondió ella, sintiéndose de pronto tímida e insegura. A pesar de su usual carisma y confianza, la presencia de este hombre misterioso la hacía sentir como una adolescente en su primera cita. Él le ofreció su brazo,
y juntos caminaron hacia su elegante automóvil, un lujoso sedán negro que parecía sacado de una película. María se sintió como si estuviera viviendo en un sueño, una sensación que se intensificó cuando él le abrió la puerta del vehículo con galantería. Durante el trayecto, el silencio entre ellos era ligeramente incómodo, pero también cargado de expectativa. María observaba a su acompañante de reojo, fascinada por la forma en que conducía con seguridad y elegancia. Finalmente, llegaron a un exclusivo restaurante en el corazón de la ciudad. El ambiente era sofisticado y refinado, con mesas cubiertas de blanco y un servicio impecable. María se sintió abrumada por tanta opulencia, sintiéndose fuera de lugar en ese mundo tan diferente al suyo. Una vez acomodados en su mesa, el hombre se volvió hacia ella con una mirada penetrante. «Dime, María, ¿a qué te dedicas?», preguntó mostrando un genuino interés. Ella se aclaró la garganta, consciente de que su respuesta podría desilusionarlo. «Soy camarera en una cafetería del centro», respondió, esperando ver algún atisbo de decepción en su rostro. Para su sorpresa, él sonrió ampliamente. «Eso es admirable. Me gusta el hecho de que seas una mujer trabajadora y honesta», dijo, sorprendiéndola aún más. A medida que la velada avanzaba, María se fue sintiendo cada vez más cómoda en presencia de este misterioso hombre. Él la escuchaba con atención, mostrando un genuino interés por conocer sus sueños y aspiraciones. Por su parte, María se encontró a sí misma abriendo su corazón y compartiendo detalles íntimos de su vida que normalmente guardaba para sí. En un momento dado, él le tomó la mano suavemente, provocando que una descarga eléctrica recorriera el cuerpo de María. «¿Sabes? Me has cautivado desde el primer día que te vi en la cafetería», confesó, con una mirada intensa. «Hay algo especial en ti que me ha intrigado desde el principio». María se sonrojó furiosamente, sin saber cómo responder a esa declaración tan directa. Nunca antes un hombre la había mirado de esa manera, con tanto interés y admiración. «Yo también me siento atraída por usted», murmuró, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad. Él sonrió satisfecho y sin soltarle la mano acercó su rostro al de ella. «Llámame Alejandro», susurró, antes de acortar la distancia y depositar un suave beso en sus labios. María sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, concentrándose únicamente en la sensación de los labios de Alejandro sobre los suyos. Fue un beso tierno y cálido, que despertó en ella emociones que jamás había experimentado. Cuando finalmente se separaron, ambos se miraron con una mezcla de asombro y admiración. María sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esta noche. A medida que la cena continuaba, Alejandro y María se sumergieron en una conversación cada vez más íntima, compartiendo sueños, temores y anhelos. Él le habló de su exitosa carrera como empresario y de cómo se había esforzado por alcanzar el éxito después de una infancia difícil. Por su parte, María le confió sus propias aspiraciones de abrir un pequeño negocio y brindar a su madre una vida más cómoda. Cautivado por la honestidad y la determinación de María, Alejandro se encontró a sí mismo deseando conocerla más a fondo. Algo en esa joven camarera lo había cautivado, despertando en él un interés que iba más allá de lo puramente físico. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro le pidió a María que volviera a salir con él. Ella aceptó sin dudarlo, sintiéndose emocionada y nerviosa al mismo tiempo. La idea de una posible relación con este hombre misterioso y fascinante le resultaba a la vez tentadora y aterradora. Mientras regresaba a su pequeño apartamento, María no podía dejar de pensar en Alejandro. ¿Qué era lo que los había conectado de una manera tan profunda? ¿Sería posible que este encuentro casual se convirtiera en algo más? Llena de incertidumbre, pero también de esperanza, María se prometió a sí misma que daría una oportunidad a esta atracción inesperada, sin saber que el destino les tenía preparadas sorpresas aún más impactantes. Después de su primera cita, María y Alejandro se vieron con frecuencia, su conexión creciendo con cada encuentro. Aunque provenían de mundos muy diferentes, parecían entenderse a la perfección, compartiendo conversaciones que iban más allá de las meras formalidades. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano a la cafetería donde trabajaba María,
Alejandro le hizo una propuesta sorprendente. «María, me preguntaba si te gustaría venir a conocer mi apartamento», dijo, con una expresión ligeramente nerviosa. María se detuvo en seco, sorprendida por la invitación. «¿Tu apartamento?», preguntó, sintiéndose de pronto insegura. «Bueno, no sé, Alejandro. ¿Estás seguro de que quieres que vaya?». Él le dedicó una cálida sonrisa y tomó sus manos entre las suyas. «Por supuesto que sí. Me gustaría que conocieras un poco más de mi vida», respondió, con un brillo de esperanza en sus ojos. María se mordió el labio inferior, debatiéndose entre la emoción y el temor. Si bien la idea de visitar el hogar de Alejandro le resultaba emocionante, también le preocupaba sentirse fuera de lugar en un entorno tan diferente al suyo. Finalmente, y con cierta vacilación, aceptó la invitación. Alejandro sonrió ampliamente y, sin soltar su mano, la guió hacia su automóvil. Durante el trayecto, María observaba por la ventanilla, maravillada por la vista de la ciudad. Alejandro vivía en uno de los barrios más exclusivos de la capital, lejos del bullicio del centro, donde ella solía moverse. A medida que se acercaban a su destino, los edificios se volvían cada vez más imponentes y lujosos. Cuando Alejandro detuvo el auto frente a un elegante rascacielos, María sintió que le faltaba el aliento. Nunca antes había estado en un lugar así, y la intimidante fachada del edificio la hizo sentir minúscula e insignificante. Alejandro, notando su incomodidad, le dedicó una mirada tranquilizadora. «No te preocupes, María. Sé que todo esto puede parecer abrumador, pero quiero que te sientas cómoda», dijo, apretando suavemente su mano. Juntos, ingresaron al lujoso vestíbulo del edificio, cuyas paredes revestidas de mármol y lustrosos acabados de madera le dieron a María la sensación de estar en un hotel de 5 estrellas. El guardia de seguridad les abrió la puerta del elevador, y mientras subían hacia el piso más alto, María sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Cuando finalmente llegaron al apartamento de Alejandro, María contuvo el aliento. El lugar era enorme, con altos techos, amplios ventanales y una decoración elegante y refinada. Cada detalle, desde los muebles de diseño hasta las obras de arte que adornaban las paredes, le recordaba a María lo lejos que estaba de su realidad. «Bienvenida a mi humilde hogar», dijo Alejandro, con una sonrisa divertida al ver la expresión atónita de María. Ella recorrió el lugar con la mirada, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Todo allí parecía tan perfecto, tan distante de su pequeño apartamento y su vida como camarera. «Es increíble», murmuró sin saber muy bien qué decir. Alejandro la observó con atención, consciente de la incomodidad de María. «¿Te sientes bien?», preguntó acercándose a ella. María asintió con la cabeza, esforzándose por mantener una expresión serena. Sí, es solo que todo esto es tan diferente a lo que estoy acostumbrada», admitió, con un tono ligeramente avergonzado. Alejandro la tomó suavemente de los hombros, buscando su mirada. «María, quiero que te sientas a gusto aquí. Este también puede ser tu espacio», dijo con una expresión sincera. Ella lo miró con incertidumbre, sintiéndose abrumada por la generosidad de sus palabras. «¿Pero cómo podría yo encajar en este mundo tan opulento?», cuestionó, consciente de la gran brecha que los separaba. Alejandro suspiró y la atrajo hacia él en un cálido abrazo. «Eres una mujer extraordinaria, María. Eso es lo único que importa», susurró acariciando suavemente su cabello. En ese momento, María se sintió profundamente conmovida. Las palabras de Alejandro parecían sinceras y le transmitían una aceptación que la hizo sentir un poco menos fuera de lugar. Sin embargo, mientras recorría nuevamente el apartamento con la mirada, no pudo evitar preguntarse si realmente pertenecía a ese mundo tan diferente al suyo. ¿Cómo podría ella, una simple camarera, encajar en la vida de un hombre tan exitoso y adinerado? Alejandro, percibiendo la creciente inquietud en el rostro de María, tomó su mano y la guió hacia uno de los amplios sofás. «¿Qué te parece si te preparo algo de comer?», propuso con una sonrisa tranquilizadora. María asintió en silencio, agradecida por el cambio de tema. Mientras lo observaba moverse por la cocina, elegante y seguro de sí mismo, sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Cómo podría ella, una humilde trabajadora, aspirar a mantener una relación con alguien como Alejandro?
La brecha entre sus mundos parecía cada vez más insalvable, y el temor a no encajar la invadía poco a poco. Cuando Alejandro regresó con una deliciosa cena, María hizo su mejor esfuerzo por disfrutar del momento. Pero en el fondo de su mente, la duda y la incertidumbre seguían creciendo, amenazando con poner en riesgo todo lo que habían construido juntos. Después de la visita al apartamento de Alejandro, María se había distanciado de él, evitando responder a sus llamadas y mensajes. La enorme brecha entre sus mundos la había abrumado por completo, haciéndole cuestionar si realmente tenían algún futuro juntos. Una tarde, mientras María cerraba la cafetería, Alejandro apareció inesperadamente, con una expresión de preocupación en su rostro. «María, por fin te encuentro», dijo acercándose a ella. «Necesitamos hablar». Ella lo miró con incomodidad, sintiéndose atrapada. «Alejandro, yo no sé qué decir», murmuró bajando la mirada. Él se acercó más a ella y le tomó suavemente las manos. «Por favor, dame la oportunidad de explicarte todo», suplicó, con una mirada sincera. María dudó por unos instantes, pero finalmente asintió con la cabeza, accediendo a escucharlo. Alejandro la llevó a una pequeña plaza cercana, donde se sentaron en una de las bancas. Tomando una profunda respiración, comenzó a abrirse por completo. «María, sé que mi mundo debe parecerte muy diferente al tuyo, y entiendo que te hayas sentido intimidada», dijo, con una expresión de genuina preocupación. «Pero quiero que sepas que eso no cambia en nada lo que siento por ti». María lo observó en silencio, sin saber cómo responder. «Yo me siento abrumada, Alejandro», admitió finalmente. «Todo esto es tan nuevo y aterrador para mí. Nunca imaginé que podría conocer a alguien como tú». Alejandro asintió con comprensión. «Lo sé, y lamento si te hice sentir incómoda». «Esa no era mi intención», dijo apretando suavemente sus manos. «Pero quiero que entiendas que mi posición económica no define quién soy. Soy el mismo hombre que te conoció en la cafetería y que se enamoró de tu fortaleza, tu bondad y tu belleza interior». María sintió que el corazón se le aceleraba al escuchar esas palabras. ¿Acaso había dicho que se había enamorado de ella? «¿Enamorado?», repitió incrédula. Alejandro asintió, con una sonrisa tímida. «Sí, María, me he enamorado de ti, y me importa muy poco si vienes de un mundo diferente al mío. Lo único que me interesa es pasar más tiempo contigo, conocerte mejor y, si tú me lo permites, construir una vida juntos». Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de María, disipando poco a poco sus miedos e inseguridades. La sinceridad y la vulnerabilidad que mostraba le hicieron ver que, detrás de toda esa riqueza y éxito, había un hombre que la valoraba por quien era. «Alejandro, yo no sé qué decir», murmuró conmovida. Él le dedicó una mirada esperanzada. «Di que me darás una oportunidad, María. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces», suplicó, apretando con más fuerza sus manos. María se perdió en la profundidad de sus ojos, sintiendo cómo su corazón se rendía ante esa mirada suplicante. A pesar de sus temores, la convicción en las palabras de Alejandro le hizo creer que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino juntos. «Está bien, Alejandro», dijo con una tímida sonrisa. «Te daré una oportunidad». El rostro de Alejandro se iluminó con una enorme sonrisa y, en un gesto espontáneo, la atrajo hacia él en un cálido abrazo. María se dejó envolver por sus brazos, sintiendo cómo todas sus dudas y miedos parecían disolverse. Mientras se separaban, Alejandro le acarició suavemente el rostro, con una mirada llena de admiración. «Gracias, María. Te prometo que no te arrepentirás», susurró, antes de inclinarse y besarla con ternura. María se entregó por completo a ese beso, sintiéndose segura y protegida entre los brazos de Alejandro. Por un momento, la brecha entre sus mundos parecía haberse desvanecido, y solo importaban ellos dos y la conexión que habían forjado. Cuando finalmente se separaron, Alejandro le ofreció su mano y juntos emprendieron el camino de vuelta a la cafetería. Durante el trayecto, hablaron sobre sus esperanzas y sueños, dejando que la confianza y la complicidad crecieran entre ellos. Aunque María todavía se sentía un poco insegura sobre cómo encajaría en la vida de Alejandro, la certeza de que él la valoraba por quien era le daba
la fuerza necesaria para intentarlo. Tal vez juntos podrían encontrar la manera de unir sus mundos tan distintos. Cuando llegaron a la cafetería, Alejandro se detuvo frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Prométeme que seguirás dándome una oportunidad». «María», dijo con una mirada suplicante. Ella asintió con convicción. «Lo prometo, Alejandro», respondió sintiéndose más segura de sí misma. Alejandro le dedicó una sonrisa radiante y con delicadeza volvió a besarla. En ese momento, María supo que, sin importar los desafíos que enfrentaran, estaba dispuesta a luchar por lo que sentía. Después de su emotiva conversación con Alejandro, María se sentía confundida y abrumada. Si bien había decidido darle una oportunidad a su relación, el temor a no encajar en su mundo de lujos y privilegios aún la atormentaba. Una tarde, mientras descansaba en su pequeño apartamento, María recibió la inesperada visita de su mejor amiga, Carmen. «¡María!». «¿Qué ha pasado? ¿Has estado tan distante últimamente?», exclamó Carmen sentándose a su lado en el sofá. María suspiró profundamente y le relató todo lo sucedido con Alejandro, desde su primera cita hasta la reciente revelación de su verdadera identidad. Carmen la escuchó con atención, su expresión tornándose cada vez más preocupada. «¿Quieres decir que ese hombre es un millonario?», preguntó incrédula. María asintió en silencio, observando la reacción de su amiga. «María, ¿en qué estás pensando?». «Debes alejarte de él de inmediato», exclamó Carmen visiblemente alarmada. «Carmen, escúchame», la interrumpió María. «Alejandro no es como tú piensas. Él es un hombre bueno y sincero, y realmente se preocupa por mí». Carmen la miró con incredulidad. «¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Acaso has olvidado de dónde vienes? Tú eres una camarera, y él un empresario exitoso. ¿Crees que realmente puede haber un futuro entre ustedes?». Las palabras de Carmen golpearon el corazón de María con fuerza. Ella misma se había hecho esa pregunta tantas veces, pero se había negado a aceptar la respuesta. «Carmen, yo…», intentó explicar, pero su amiga la interrumpió nuevamente. «María, escúchame con atención», dijo Carmen tomándola de las manos. «Ese hombre pertenece a un mundo completamente diferente al tuyo. Tarde o temprano, se aburrirá de ti y te dejará destrozada». María sacudió la cabeza, negándose a aceptar esa posibilidad. «Eso no es verdad, Carmen. Alejandro me ha demostrado que realmente le importo», insistió con vehemencia. Carmen suspiró con frustración. «¿Y qué pasa cuando sus amigos y familia se enteren de ti? ¿Crees que lo aceptarán?», cuestionó con una mirada severa. «Ese mundo está diseñado para que gente como tú no encaje, María. Tienes que entender que esto no tiene futuro». Las palabras de su amiga resonaron en la mente de María, avivando los temores que había intentado reprimir. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si la aceptación de Alejandro no era más que una ilusión? Sintiéndose cada vez más confundida y vulnerable, María se abrazó a Carmen, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «No sé qué hacer, Carmen», sollozó, sintiendo cómo el miedo y la incertidumbre la invadían. «Alejandro me hace sentir tan especial, pero… ¿y si tú tienes razón?». Carmen la estrechó con fuerza, acariciando su cabello con ternura. «Sé que esto es difícil, María, pero debes ser realista», dijo con suavidad. «Ese mundo no es para ti, y tarde o temprano te harán daño». María se separó lentamente de su amiga, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero ¿y si Alejandro es diferente?», murmuró aferrándose a esa esperanza. Carmen la miró con compasión. «Aún así, ¿crees que su familia y amigos aceptarán a una camarera como tú?», cuestionó con firmeza. «Tienes que pensar en tu futuro, María. No puedes arriesgarlo todo por un romance que está condenado al fracaso». Las palabras de Carmen resonaban en la mente de María, despertando una creciente sensación de duda y temor. ¿Y si realmente no había futuro para ellos? ¿Y si, tarde o temprano, Alejandro se cansaría de ella y la dejaría atrás? Esa noche, mientras yacía en su cama, intentando conciliar el sueño, María se debatía entre seguir a su corazón o escuchar la razón de su amiga. Por un lado, la conexión que sentía con Alejandro era tan real y profunda que no quería renunciar a ella. Pero por el otro, el miedo a ser lastimada y a no encajar en su mundo la atormentaba. Finalmente tomó una decisión. Al día siguiente, enfrentaría a Alejandro y le explicaría sus temores. Si él realmente la amaba,
Tendría que demostrar que estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar los obstáculos que se interpusieran. Con esa determinación en mente, María se sumió en un sueño intranquilo, preparándose para enfrentar uno de los momentos más cruciales de su vida. Tras la conversación con su amiga Carmen, María se sentía más confundida que nunca. Por un lado, su corazón anhelaba estar junto a Alejandro, con quien había forjado una conexión tan especial. Pero por otro, las palabras de advertencia de Carmen la atormentaban, haciéndola cuestionar si realmente tenían un futuro juntos. Decidida a buscar respuestas, María citó a Alejandro en un pequeño parque cerca de su apartamento. Cuando él llegó, María pudo ver la preocupación reflejada en su rostro. «María, ¿qué sucede? Tu mensaje sonaba tan urgente», dijo Alejandro tomando sus manos con delicadeza. Ella respiró hondo, reuniendo el valor para expresar sus temores. «Alejandro, necesito ser sincera contigo», comenzó evitando su mirada. «Desde que conocí tu mundo, he estado luchando contra mis propios miedos e inseguridades». Alejandro apretó suavemente sus manos, animándola a continuar. «Mi amiga Carmen cree que esto no puede funcionar. Dice que tarde o temprano tu mundo y el mío chocarán y que yo terminaré saliendo lastimada», reveló con voz temblorosa. Al escuchar esto, Alejandro suspiró con pesar. «María, entiendo tus preocupaciones. Sé que mi posición social y mi riqueza pueden ser intimidantes», reconoció con sinceridad. «Pero quiero que sepas que eso no importa para mí. Lo único que me interesa eres tú». María lo miró con ojos llenos de incertidumbre. «Pero, ¿y si tienes razón? ¿Y si tu familia y tus amigos no me aceptan?», cuestionó sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «No quiero perderte, Alejandro, pero tampoco puedo arriesgar mi corazón». Él la atrajo hacia sí, envolviéndola en un cálido abrazo. «María, escúchame», susurró. «Yo te amo y haré todo lo que esté en mis manos para que esto funcione. No me importa lo que digan los demás. Tú eres la única que me importa». María se quedó sin aliento al escuchar esa confesión. ¿Acaso Alejandro realmente la amaba? «¿Me amas?», preguntó con voz temblorosa. Él asintió con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. «Sí, María, te amo con todo mi corazón», afirmó mirándola con una intensidad abrumadora. «Sé que nuestros mundos son diferentes, pero estoy dispuesto a luchar por ti. Quiero que seas tú quien esté a mi lado, no una mujer de mi mismo mundo social». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María, mientras su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y temor. «Pero, ¿y si no funciona?», susurró con desesperación. «No sé si podría soportar que me dejes». Alejandro la besó con ternura, acariciando suavemente sus mejillas. «Confía en mí, María. Juntos encontraremos la manera de hacer que esto funcione», aseguró, con una convicción que hizo temblar el alma de María. Ella quiso creer en sus palabras, en la promesa implícita de que podrían superar cualquier obstáculo. Pero en el fondo de su mente, la incertidumbre seguía latente. Fue entonces cuando un giro inesperado en la trama cambió el rumbo de sus vidas. Alejandro la miró con seriedad, tomando su mano con firmeza. «Hay algo más que debo confesarte, María», dijo, con un tono grave que envió escalofríos por la espalda de la joven. Ella lo observó con atención, expectante. «¿Qué es, Alejandro?», preguntó, sintiendo cómo el corazón le palpitaba con fuerza. Él suspiró profundamente antes de continuar. «Hace algunos años, tuve una relación con una mujer de mi mismo círculo social», reveló, con evidente pesar. «Fue un vínculo tóxico y lleno de manipulación y terminó de la peor manera». María se quedó sin aliento, sin saber cómo reaccionar ante esta inesperada confesión. «¿Quieres decir que?», murmuró sin poder terminar la frase. Alejandro asintió con tristeza. «Sí, María. Esa relación me dejó heridas emocionales que aún no he logrado sanar por completo», admitió, apretando con más fuerza su mano. «Tengo miedo de que algo similar pueda suceder entre nosotros». María sintió cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. Tantas emociones la invadían, a la vez que le costaba procesar toda la información. «Alejandro, yo no sé qué decir», balbuceó sintiéndose repentinamente abrumada. Él la miró con una expresión suplicante. «Por favor, entiende que no quiero ocultarte nada», dijo con voz temblorosa. «Quiero que conozcas toda la verdad sobre mí, para que puedas tomar una decisión informada».
María permaneció en silencio por unos instantes, intentando asimilar todo lo que acababa de escuchar. La confianza que había depositado en Alejandro parecía tambalearse y un torbellino de emociones la invadía. Necesito pensar en todo esto, musitó evitando su mirada. Alejandro asintió con comprensión, aunque María pudo ver el dolor reflejado en sus ojos. Te daré el tiempo que necesites, María, dijo con suavidad. Pero por favor no me alejes de ti. Quiero luchar por ti, sin importar lo que haya pasado en el pasado. María lo miró con incertidumbre, sintiéndose dividida entre su corazón y su razón. Por un lado, anhelaba creer en las palabras de Alejandro y darle una oportunidad, pero por el otro, el miedo a ser lastimada de nuevo la atormentaba. Finalmente se puso de pie, necesitando alejarse de esa situación para poder pensar con claridad. «Necesito ir a casa, Alejandro», murmuró sin atreverse a mirarlo a los ojos. Él asintió en silencio y la acompañó hasta la entrada del parque, sin soltar su mano. Antes de despedirse, la estrechó entre sus brazos, transmitiéndole todo el amor y la determinación que sentía. «Te estaré esperando, María», susurró depositando un suave beso en su frente. Mientras se alejaba, María sentía cómo su corazón se debatía entre la esperanza y el temor. ¿Sería capaz de perdonar el pasado de Alejandro y confiar en él una vez más? ¿O sus miedos terminarían por separarlos irremediablemente? Con esas preguntas rondando su mente, María regresó a su apartamento, dispuesta a enfrentar la decisión más importante de su vida. Después de la revelación del pasado de Alejandro, María se había retirado a su pequeño apartamento, necesitando tiempo y espacio para procesar toda la información. La conexión que había forjado con él parecía tambalear bajo el peso de sus secretos. Sin embargo, a pesar de los miedos e inseguridades que la atormentaban, María no podía negar los profundos sentimientos que Alejandro despertaba en ella. Su confianza y sinceridad al compartir su historia la habían conmovido, y parte de ella anhelaba darle una oportunidad. Varios días pasaron sin que María tuviera noticias de Alejandro. Sabía que él la estaba esperando, respetando su necesidad de reflexionar, pero la angustia de no saber qué hacer la estaba consumiendo. Una tarde, mientras se preparaba para su turno en la cafetería, alguien llamó a su puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Alejandro, quien la miraba con una mezcla de esperanza y preocupación. «María, necesitamos hablar», dijo con voz suave pero decidida. Ella lo observó en silencio por un momento, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante su presencia. «Pasa, por favor», murmuró haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Una vez dentro, Alejandro se giró para enfrentarla, tomando sus manos con suavidad. «María, entiendo que mi pasado te haya afectado. Te pido perdón por no habértelo contado antes», comenzó, con una expresión arrepentida. «Pero quiero que sepas que eso no cambia lo que siento por ti. Tú eres la única mujer con la que quiero construir un futuro». María lo miró con incertidumbre, sin saber qué decir. Alejandro, al ver su duda, continuó. «Sé que el camino no será fácil. Enfrentaremos críticas y obstáculos, pero estoy dispuesto a luchar a tu lado», afirmó con determinación. «Porque tú eres la única que me importa, María. No me interesa lo que digan los demás». Ella sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Las palabras de Alejandro llegaban a lo más profundo de su corazón, disipando poco a poco sus miedos. «Alejandro, yo…» intentó hablar, pero él la interrumpió suavemente. «Por favor, déjame terminar», pidió acariciando su rostro con ternura. «Sé que mi pasado te ha herido, pero te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para sanar esas heridas. Quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces y que juntos podemos vencer cualquier obstáculo». María lo miró con una mezcla de admiración y temor. Sabía que si aceptaba seguir con él, enfrentarían una lucha constante contra la sociedad y las expectativas de su círculo. Pero en ese momento, lo único que importaba era la conexión que habían forjado y el amor que Alejandro le profesaba. «Alejandro, yo…» murmuró, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Él la miró con expectativa, sujetando sus manos con firmeza. «Dime, María, dime que me darás una oportunidad», suplicó con ojos brillantes. María tomó una profunda respiración, reuniendo todo su valor. «Sí, Alejandro», respondió con una tímida sonrisa. «Quiero estar contigo,
sin importar lo que digan los demás. Alejandro la envolvió en un abrazo lleno de alivio y alegría. Estrechándola con fuerza, María se aferró a él, sintiendo cómo todas sus dudas y temores parecían disiparse. «Gracias, mi amor», susurró él besando suavemente su cabeza. «Juntos venceremos cualquier obstáculo». Cuando finalmente se separaron, Alejandro la miró con una intensidad que hizo que el corazón de María se acelerara. «Sé que no será fácil», admitió con seriedad, «pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, sin importar lo que pase». María asintió, sintiendo una determinación que nunca antes había experimentado. «Lo sé, Alejandro, y yo también estoy dispuesta a luchar por nosotros», respondió con convicción. Juntos se dirigieron a la cafetería donde María tenía que cumplir con su turno. A lo largo de la tarde, cada vez que sus miradas se cruzaban, María sentía cómo el amor que compartían los envolvía, fortaleciéndolos ante los desafíos que les esperaban. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, Alejandro la esperaba afuera, con una sonrisa radiante en el rostro. «¿Qué te parece si vamos a cenar?», propuso, tomando su mano con delicadeza. María asintió, sintiéndose más segura que nunca. «Me encantaría», respondió devolviéndole la sonrisa. Mientras caminaban juntos, María se dio cuenta de que, sin importar lo que el futuro les tuviera preparado, enfrentarían cada desafío con valentía y determinación. Alejandro le había demostrado que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para construir un futuro a su lado. En ese momento, María supo que había tomado la decisión correcta. Su corazón le pertenecía a Alejandro, y juntos construirían un amor que desafiaría a cualquier sociedad o convención. Después de decidir que lucharían juntos por su amor, María y Alejandro enfrentaron con determinación los desafíos que les esperaban. Sabían que su relación no sería aceptada fácilmente por el círculo social de Alejandro, pero estaban dispuestos a hacerle frente a cualquier oposición. En los días siguientes, María y Alejandro se mostraron abiertos y honestos sobre su vínculo, sin importar las miradas de incredulidad o los murmullos de desaprobación que recibían. Alejandro se encargó de presentar a María a sus amigos más cercanos, dejando en claro que ella era la mujer con quien quería compartir su vida. A pesar de la inicial resistencia de algunos, la sinceridad y la pasión que María y Alejandro mostraban lograron abrir poco a poco los corazones de aquellos que los rodeaban. Lentamente, la sociedad elitista en la que Alejandro se movía comenzó a aceptar la presencia de María, reconociendo en ella una mujer de gran fortaleza y nobleza. Un día, cuando María regresaba a su apartamento después de su turno en la cafetería, se encontró con una sorpresa que la dejó sin aliento. Alejandro la esperaba en la puerta, con una expresión de nerviosismo y emoción en su rostro. «María, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó tomando sus manos con suavidad. Ella asintió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Claro, Alejandro. ¿Qué sucede?», respondió observándolo con atención. Alejandro respiró profundamente y luego, con una mirada llena de esperanza, se arrodilló frente a ella. «María, desde el momento en que te conocí, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida», comenzó, sin soltar sus manos. «Has traído una felicidad y una plenitud a mi vida que nunca antes había experimentado». Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras escuchaba las palabras de Alejandro. «Alejandro», murmuró sin saber qué decir. Él le dedicó una sonrisa radiante antes de continuar. «María, te amo con todo mi corazón. ¿Quieres casarte conmigo?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. María se quedó sin aliento, sin poder creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que habían enfrentado juntos, Alejandro le estaba pidiendo que se convirtiera en su esposa. Sin poder contener las lágrimas de felicidad, María asintió con vehemencia. «Sí, Alejandro, sí quiero casarme contigo», exclamó sintiendo cómo su corazón desbordaba de emoción. Alejandro se puso de pie y la envolvió en un abrazo lleno de amor, besándola con una intensidad que hizo que todo a su alrededor desapareciera. En ese momento, nada más importaba, solo el amor que compartían y la promesa de un futuro juntos. Mientras planeaban su boda, María y Alejandro se enfrentaron a nuevos desafíos. Algunos miembros de la alta sociedad
aún se mostraban escépticos y reacios a aceptar su unión, pero la pareja se mantuvo firme en su determinación. En el día de la boda, María se sintió como una verdadera princesa. Vestida con un elegante y hermoso vestido, caminó hacia el altar, donde Alejandro la esperaba con una mirada llena de adoración. Ante la presencia de familiares y amigos, intercambiaron votos llenos de amor y compromiso, sellando su unión para siempre. Durante la recepción, María observaba a su alrededor, maravillada por cómo su vida había dado un giro tan inesperado. Recordó los temores y las incertidumbres que la habían atormentado al principio, y cómo, con paciencia y determinación, habían logrado vencer todos los obstáculos. Alejandro se acercó a ella, abrazándola por la espalda y besando suavemente su mejilla. «Te amo, María», susurró con una voz llena de emoción. «Gracias por darme la oportunidad de estar a tu lado». Ella se dio la vuelta para mirarlo a los ojos, sonriendo con una felicidad desbordante. «Gracias a ti, Alejandro», respondió acariciando su rostro con ternura. «Juntos hemos construido un amor que desafía a cualquier convención». Ambos se fundieron en un beso apasionado, sintiendo cómo sus almas se unían en una sola. En ese momento supieron que, sin importar lo que les deparara el futuro, enfrentarían juntos cualquier desafío que se les presentara. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, María y Alejandro se miraban con una conexión que iba más allá de las apariencias o las clases sociales. Su amor, forjado a través de la adversidad, se había convertido en el cimiento de una vida compartida, llena de posibilidades y de sueños por cumplir. Finalmente, habían encontrado su final feliz.